Continuando con los conceptos iniciales para conjuntos, el siguiente pues es el de subconjunto. Entonces, un conjunto A se dice que es subconjunto de B si cada elemento que está en A es también elemento de B, y la notación matemática es la siguiente, es una especie de letra A, pues vamos a llamarle C. Ya sabemos que las matemáticas tienen un símbolo particular y bueno, lo más parecido a los símbolos previamente conocidos pues es como una letra C. Y hay dos notaciones, una es para la de subconjunto, otra la de subconjunto propio. En este curso no vamos a hacer una diferencia entre ellos. Entonces, cuando veamos este símbolo significa subconjunto. Entonces, todos los símbolos que están en A están también en B. Muy bien. Veamos un tipo especial de conjunto, vamos a llamarle conjunto disjunto, y dice que dos conjuntos A y B se dice que son disjuntos si no tienen elementos comunes. Esta situación se puede representar mediante una fórmula. Entonces, A intersección B es igual a conjunto vacío. Por ejemplo, X es un número par, Y es un número impar. Entonces X y Y son conjuntos disjuntos. Entonces se empiezan a crear una serie de conceptos inherentes a conjuntos. ¿Qué utilidad tienen estos conceptos? Bueno, pues su servidor está utilizando conceptos que más adelante nos van a servir para trabajar con conceptos más grandes, vamos a llamarlo así, o que utiliza. Estos son los conceptos básicos, y si el concepto básico se le encuentra una utilidad práctica, porque al principio esto no tuvo utilidad práctica, pero se van creando definiciones, y su supervivencia pues depende de que se utilicen, como en cualquier idioma, ¿no? Las palabras representan algo, y si la gente utiliza esas palabras sobreviven en el lenguaje, y si no, pues se obsoletan. Entonces, si ustedes agarran una obra literaria, no sé, de siglos atrás, muchas palabras ya no estarán en uso. No se desperdicia nada, no se eliminan del lenguaje, pero pues ahí quedan reservadas para estar en los diccionarios, ¿no? Y por el contrario, si alguien inventa una palabra y esta palabra se empieza a utilizar, se anexa al diccionario, y el lenguaje de esa manera pues tiene vida, vamos a decirlo así. Igual pasa con el conocimiento matemático, ¿no? Se establecen definiciones, y de su utilidad pues se van creando nuevas definiciones. También con este concepto pretendo ilustrar que el conocimiento no es lineal. No podemos decir, después de aprender una cosa, sigue otra cosa y otra cosa y otra cosa. No. Para su servidor el conocimiento es como una red. Entonces de repente hay que ir hacia arriba, hacia el lado, hacia abajo, en diagonal, por otros elementos. Y aquí vemos uno de ellos. No he mencionado lo que es el símbolo intersección, que ya es una operación de la teoría de conjuntos, es como decir suma, resta, multiplicación, división, ya es una operación entre los conjuntos. Y así sucede con el conocimiento, ¿no? El conocimiento no es lineal, por lo tanto, explicando, tengo un conjunto par, tengo un conjunto impar, entonces eso es un conjunto disjunto, o sea, conjuntos que no comparten ningún elemento, es decir, ningún elemento está en intersección. Entonces eso da un conjunto vacío. Entonces en ocasiones, cuando vamos a una definición matemática, resulta que sale de más caro el caldo que las albóndigas, porque el concepto, necesitamos otro concepto. Entonces para saber que es un conjunto disjunto, con esta fórmula, híjola, pues me castiga teniendo que avanzar en el material para saber que es una intersección. Y lo mismo pasa con el idioma. De repente nosotros queremos saber qué es por ejemplo, qué significa común. No sé, quiero saber qué significa la palabra común. Voy al diccionario y lo más seguro es que utilice una palabra por ahí que sea más complicada
tal vez de interpretar. Muy bien, entonces aquí está la definición de conjunto disjunto, que es un tipo especial. Y cuando se empiezan a complicar las cosas cuando estamos trabajando con conjuntos, cuando estos a su vez contienen conjuntos. Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto que tiene 4 elementos. Sin embargo, estamos viendo 1, 2, 4, 5, 6 símbolos. ¿Por qué decimos que hay 4 elementos? Porque los elementos, por ejemplo, 1 y 2, o los símbolos 1 y 2, pertenecen a un conjunto. Entonces, aquí estamos viendo un conjunto como elemento dentro de otro conjunto. Y pudiera haber más, pudiéramos agregar acá, pudiéramos insertar otro conjunto, ¿no? Entonces, el conjunto final sigue teniendo 4 elementos, nada más que ahora en el primer elemento se puede decir que a su vez hay 3 elementos. Y todavía dentro de ellos hay uno que es todavía un conjunto que también tiene 3 elementos, ¿no? Entonces, si decimos, bueno, ¿cuántos elementos hay en...? A ver, voy a agregar uno más. Voy a ponerlo acá. Entonces, bueno, ¿cuántos elementos tiene el conjunto general? Tiene 4. Tiene 1, tiene 2, tiene 3 y tiene 4. Bueno, ¿cuántos elementos tiene el conjunto que está funcionando como segundo elemento? Pues tiene 2. Pero el primero tiene 4. Y dentro de ellos todavía hay uno interno que contiene 3 elementos. Muy bien. Y hay muchos ejercicios por ahí con este concepto muy interesantes para trabajar con el conjunto vacío. Vamos a verlos en los ejercicios. ¿Qué sigue? El conjunto potencia. El conjunto potencia se denota por un número 2, y el superíndice, el conjunto al que se va a evaluar con la potencia. En este caso, este es el concepto, esta es la fórmula, 2 a la A. Entonces estoy diciendo que es el conjunto potencia de A. ¿Y en qué consiste la definición de conjunto potencia? Bueno, es el conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos del conjunto A. Entonces, si tenemos a 1, 2, 3 y queremos saber cuál es el conjunto potencia, empezaríamos con el conjunto vacío. Hay un teorema por ahí que dice que el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Bueno, entonces ahí está el primero. Luego, vámonos por los individuales. 1, 2 y 3. Entonces son todos los subconjuntos posibles. Luego, vamos con las parejas. 1, 2, 1, 3 y 2, 3. Eso es todo. Recuerden el orden de los elementos, ¿no? Entonces, si quiero formar más subconjuntos, empiezo con 1, 2, luego con 1, 3 y luego con 2, 3. Con parejas, eso es lo que se puede formar. Y finalmente el conjunto como tal, ahí está, 1, 2, 3. Entonces, el conjunto potencia son todos los subconjuntos posibles. ¿Ok? Aquí estamos viendo el conocimiento de manera independiente, sin utilidad práctica aparente, inofensivo. Todos los conceptos son inofensivos por separado. ¿Cuándo empiezan a adquirir poder, iba a decir potencia? Pues cuando los empezamos a combinar. Bueno, ¿y por qué tengo que aprender el conjunto potencia? Bueno, más adelante en el material existe un teorema para hacer la conversión entre unos modelos por ahí necesarios para desarrollar la etapa del léxico de un compilador que nos permite, que requieren de este concepto, ¿no? Entonces, tengo que aprender de manera sólida el conocimiento para poder aplicarlo posteriormente. Es más, vamos de una vez a ver ese ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estoy mostrando ahora sí que todos los secretos aquí de su profesor, y vamos a abrir el capítulo 4. Pues de una vez, ¿no? Ya que estamos por acá.
Muy bien. Hay un tema más adelante que requiere de los autómatas finitos. Aquí está. Es necesario a veces aplicar una conversión de autómata finito no determinista a autómata finito determinista. ¿Qué es eso? Bueno, pues todavía no lo sabemos, ¿verdad? Nos va a llevar un ratito en el curso aprenderlo, pero el teorema de conversión implica utilizar por ahí la definición de conjunto potencia, ¿no? Aquí está. O sea, este algoritmo es como matemático español, o sea, matemático, idioma español. Aquí dice, ¿no? Q', dice, son todos los subconjuntos del conjunto de estados en M, luego vemos que es N. Es decir, Q' es igual al conjunto potencia de Q. Entonces, si quiero aprender este método de conversión, tengo que saber qué es el conjunto potencia, y para que sepamos qué es el conjunto potencia, pues necesitamos el concepto de subconjuntos. Necesitamos el concepto de subconjunto, y para conocer el concepto de subconjunto, pues necesito conocer el concepto de conjunto. Entonces, conjunto, o ahora vamos al revés, me lleva al concepto de subconjunto. Subconjunto me lleva al concepto de conjunto potencia, y el conjunto potencia tiene utilidad para hacer esta conversión. Entonces, muchas veces como estudiantes o como ingenieros que cuando nos plantean un problema queremos inmediatamente ir a la fuente del conocimiento, y eso no se puede, ¿no? Eso no se puede. Entonces, mi recomendación es ir con calma, hacer anotaciones para cuando se necesite un concepto, saber dónde está, ir por él, ¿no? Un concepto más, y creo que este es el último de la teoría de conjuntos necesaria para el resto del curso, es por ejemplo el de partición. Y el concepto de partición tiene su símbolo dado en el alfabeto griego. Este es el símbolo pi del alfabeto griego. Y vean la definición. Una partición de un conjunto es un nuevo conjunto formado por subconjuntos definidos por la partición del conjunto potencia tal que. Igual, acá hay una definición español matemáticas, ¿no? Estoy utilizando el idioma español, pero también ya estoy utilizando la simbología matemática. Al final nos deberíamos quedar con puras matemáticas. Por ejemplo, el conjunto disjunto. ¿Qué es un conjunto disjunto? Esto es un conjunto disjunto. Ahí está. Esto es matemática pura. No hay ningún idioma envuelto en esta definición, en esta fórmula. Cuando el documento matemático es así, digamos que es poco didáctico, pero es como las notas musicales, ¿no? No me están dando el sonido de la música, cómo lo percibe nuestro oído, me están dando las notas musicales. Un músico, alguien que sepa leer música, inmediatamente transforma en su cerebro la música. Es como un médico que ve una radiografía, inmediatamente determina si hay una fractura o no, si los huesos están sanos, ¿no? Entonces, las matemáticas también podría decirse que son así, ¿no? Entonces, bueno, ¿no se entiende este concepto? Bueno, pues vámonos y utilizamos una explicación más cómoda o en el lenguaje, en el idioma humano, y bueno, pues ahí vamos combinando. Pero al final todo debería acabar en una fórmula matemática. Muy bien. Entonces aquí vemos cómo el conjunto potencia le está dando o está involucrado en otra definición. ¿Y para qué sirve la partición de un conjunto? Bueno, seguramente más adelante en el curso servirá para otro concepto. ¿Y qué es la partición de un conjunto? Pues vámonos directamente al ejemplo. Un ejemplo vale más que 1000 palabras. Bueno, tenemos un conjunto con 1, 2, A y B. Vamos a hacer particiones. 1, 2, A y B.
1, 2A, B. 1, 2, AB. Cuando estoy de manera presencial, siempre después les digo, a ver, Juanito, otro ejemplo, y nadie falla. Pedrito, otro ejemplo, y nadie falla, ¿no? Entonces, después nos vamos a la formalidad y aquí está, nos dice, cada elemento es un subconjunto no vacío, los elementos de la partición son disjuntos entre sí, o sea, no comparten elementos, pues, y la unión de los elementos, ya estoy utilizando otro concepto que no se ha visto, es un juego de palabras en el que no se puede ganar por completo, ¿no? La unión de los elementos de la partición es el mismo conjunto. Ah, híjola, ¿qué es la unión? Bueno, pues habrá que ir a explicar qué es la unión, pero viéndolo sobre el ejemplo, creo que podemos inferir rápidamente de qué se trata, ¿no? Entonces, si volvemos a unir, 1, 2, A y B, pues nos vuelve a dar el conjunto como tal. Si uno los elementos que están en el primer elemento con el segundo, pues obtengo el conjunto original, ¿no? Otro concepto, cardinalidad, ¿no? Pues la cardinalidad es simple y sencillamente el tamaño. Y tiene su símbolo matemático, las barritas, ¿no? ¿Sabe? Entonces la cardinalidad es el tamaño. Aquí los ejemplos pues son bastante sencillos para determinar la cardinalidad, pero si lo combinamos con otros conceptos matemáticos, de repente esto un concepto tan sencillo se puede complicar. Y bueno, esos serían los conceptos básicos porque después vienen las operaciones. Entonces regreso a esta presentación. Y bueno, ¿qué se ha visto? Bueno, pues se ha visto lo que es la definición de conjunto, pertenece, conjunto universal, conjunto vacío, la definición de un conjunto por una proposición, subconjunto, conjunto disjunto, conjuntos como objetos, conjunto potencia, partición de un conjunto, y me estoy dando cuenta que aquí me falta agregar cardinalidad. Entonces, esto es lo que llevamos hasta el momento. Esto es matemáticas discretas. Luego vamos a las operaciones básicas, operaciones complejas y así nos vamos. Entonces, lo que pretende explicar su servidor en este momento es que el camino de matemática discreta es completamente independiente al camino de matemática tradicional. ¿Y por qué es completamente independiente? Por la primitiva. Aquí la primitiva no es el número, por lo tanto, todo lo que sabemos de matemáticas, voy a decirlo así, no nos sirve, para nada. Es más, pudiéramos agarrar a un niño que no tenga nada de matemáticas tradicional y llevarlo por este camino. ¿Cuál es el problema? Bueno, que necesitamos de todas maneras explicarle ciertas simbologías, ciertos conceptos para poder trabajar acá. Dicho de otra manera, ¿cuánto tiempo me lleva todo este camino de matemática tradicional? Pues toda la vida educativa, ¿no? Hasta nivel profesional. En matemáticas discretas no hay que ir tan lento. ¿Por qué no hay que ir tan lento? Bueno, pues porque muchos conceptos que están en la matemáticas tradicional los podemos traer para aquí para ejemplificar más rápido. Pero eso no quiere decir que sean lo mismo. O sea, ya expliqué por ahí que aquí el 1 y el 2 no están funcionando como números, simplemente están funcionando como símbolos.